Buenos días. Primero quería preguntar si hay dudas con alguno de los temas que se ha visto o con algún problema en una de las guías que no le hayan entendido, no le sale. Yo por mi parte tengo dudas como cuando hay que usar como las funciones y todas esas cosas, como complican las partes. Con funciones. ¿En qué parte? No, con funciones no me refiero con cuando tengo que usarlo, ¿cuáles son cómo se llama esta? La, no me acuerdo cómo se llaman. Ay, eh, pero es cuando tenemos que usar como la fórmula. Ahí está. ¿Qué era algún problema de una de las guías? Para ver. Mm, O, o tal vez si puedes dictarme algo similar a las dudas que tengas para ayudarte. Voy a buscar. Mm, Yo voy a abrir también las guías. Porque si no, bueno, yo para el día de hoy tenía pensado hacer ejercicios de progresiones geométricas, pero Sí, mejor eso, porque así igual me complico. sí, con las geométricas o las Sí, aritméticas también. sí, puede ser las dos, para entender mejor. Entonces, que digamos cuando pide determinar la fórmula general o, o algo de las medias. Como que las dos cosas un poco. Bueno, veamos qué me encuentro aquí. A ver, ya. Digamos, cuando trabajas con progresiones aritméticas, que yo por lo general las escribo como PA para ahorrar tiempo más que nada. ¿Sí? Las progresiones aritméticas siempre son de esta forma. Tienes un A sub 1, ¿ya? O, bueno, mejor lo voy a escribir solo como A. Y las progresiones son de esta forma. A más D, A más 2D, A más 3D y así. Es decir, la idea, la idea de lo que es una progresión aritmética es que tienes un término inicial, que es este de aquí, que se lo suele escribir como A sub 1, ¿ya? El primer término de la sucesión. Y los siguientes términos se calculan siempre sumando la misma cantidad. Ojo que cuando digo sumando puede ser también algo negativo, ¿no? Digamos, puedes restar 3 siempre, ¿ya? Por eso dicen es la diferencia común. Siempre los siguientes términos, digamos, para calcular el siguiente, lo que hacemos es sumar al término anterior una cantidad de. Para el siguiente término también sumamos una cantidad de, y así progresivamente, ¿sí? Esa es la idea, y por eso una de las propiedades que define a una progresión aritmética es esta. Es igual a D para todo esto. Es decir, siempre que tú restes dos términos consecutivos, por eso digo aquí A sub n más 1, o sea, tienes este término n más 1 y le restas el anterior, por eso restamos este AN, siempre tiene que darte la misma cantidad de. Ahí decimos que estamos con una progresión aritmética, ¿ya? Y la fórmula general de estas progresiones es A sub 1 más n menos 1 por d. O sea, siempre una progresión aritmética puede escribirse de esta forma. El primer término, que es el A sub 1 que digo aquí, más n menos 1 multiplicado por d, donde este d es la diferencia común, ¿ya? Algunos ejemplos pueden ser, digamos, fáciles, como si yo pongo 2
5, 8, 11, 14 y así. Entonces, mira, siempre estoy sumando 3 para pasar al siguiente término. ¿Sí? Entonces, como siempre se suma 3 para el siguiente término, yo puedo decir, estoy con una progresión aritmética. O como digo, también puede ser restando. Yo puedo tener 5, 2, menos 1, 4 y así. Y en cambio aquí siempre estoy restando 3. ¿Sí? Pero lo que importa es que siempre estoy sumando o restando la misma cantidad. Siempre es 3. ¿Ya? Aparte, podemos calcular la suma de n términos, digamos, esta S sub n, ¿ya? Que sería tomar n términos de esta sucesión, ¿ya? Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, los que sean. Nosotros podemos calcular esta suma y simplemente es n medios que multiplica a 2 a sub 1 más n menos 1 por 3, ¿ya? O lo que es lo mismo también es n medios que multiplica a 1 más a sub n. ¿Ya? Cualquiera de estas dos fórmulas sirve. ¿Ya? Em, Arriba, para usar la fórmula, es el primero, a sub 1 más n. ¿Qué sería n el último? En esta de aquí, No, no, ahí arriba. acá. Ujú. Esta fórmula te permite calcular el término enésimo. Por ejemplo, si yo tengo esta sucesión de aquí, la primera que puse de ejemplo, ¿ya? Usando la fórmula que tengo acá, yo diría que el a sub n, o sea, el enésimo término de la sucesión, es a sub 1, el primer término que en este caso es 2, más n menos 1 por d. En este caso d es más 3, ¿ya? Porque siempre estoy sumando 3, entonces solo multiplico por 3. Y mira, esta fórmula te permite encontrar cualquier término de la sucesión. Digamos, lo voy a marcar aquí. Esta sería la 1, esta sería la 2, esta sería la 3, a 4 y así. Y mira, si yo conozco esto y yo quiero calcular directamente el término 5, yo reemplazo y calculo a sub 5, entonces va a ser 2 más 5 menos 1 por 3. Es decir, si aquí en vez de escribir n, escribí el 5, en toda la fórmula de acá, donde aparezca la n, en cambio escribo el 5. Es como evaluar en una función, ¿de acuerdo? Si teníamos una función f de x igual a x al cuadrado, yo podía calcular f de 5 escribiendo 5 al cuadrado, nada más. Aquí hacemos lo mismo. O sea, en lugar de escribir n, escribimos 5. Y esto va a ser 2 más 4 por 3. Y esto es 14, ¿sí? 12 más 2 me da 14, que es justo el término que está aquí. O sea, cuando tú quieres usar esta fórmula y te dicen, o sea, tú ya tienes esta fórmula y te dicen, encuentra el término número 100, te pueden decir, entonces a sub 100 va a ser 2 más 100 menos 1 por 3. ¿Ya? Y esto ya no sé cuánto sale, así que lo dejamos ahí. ¿Sí? Ya entendí. Ya. Ya. Ahora, para entender también lo que son las medias, y esto funciona también en medias geométricas o medias aritméticas. ¿Ya? Vamos a pasar acá. Digamos que te dan dos términos, te dan, no sé, el 2 y el 15, te dice. Y te dicen encuentre tres medias aritméticas entre estos números, ¿ya? Creo que hay problemas así. ¿Qué significa lo que son medias aritméticas? Cuando tú tienes una progresión aritmética, digamos, yo voy a decir que tengo una progresión aritmética, ¿ya? Mejor dicho, ¿cuál era la progresión que puse antes de ejemplo? Tenía 2 a 5, 8, 11 y 14 tenía, ya. Entonces, mira, estos números que están aquí en medio
se llaman medias aritméticas. Sí, o sea, los números que están en medio de otros números que están en progresión aritmética se llaman medias aritméticas. ¿Ya? Es decir, entre este número 2 y este número 14, estos tres números que están aquí son medias aritméticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda esta progresión que está aquí es una progresión aritmética. Por eso se les llama. ¿Ya? En cambio, si yo cogiera, digamos, este número 2 y el 11, solo el 5 y el 8 son medias aritméticas. Es decir, son todos los números que están en medio. ¿Ya? De manera que forman una progresión aritmética. Ahí me doy a entender la definición de media aritmética. Sí. Ya, perfecto. Entonces, si ahora nos dicen que encontremos o que insertemos tres medias aritméticas entre el 2 y el 15, significa que tenemos que buscar, o sea, tenemos que buscar números A2, A3 y A4, tales que el 2, A2, A3, A4 y el 15 estén en progresión aritmética, ¿ya? O sea, tenemos estos dos números y tenemos que encontrar otros tres números, por eso nos dice tres medias aritméticas, de manera que cuando yo pongo estos como una sucesión, obtengo una progresión aritmética, ¿ya? Y eso yo lo puedo hacer de una forma más sencilla, porque si yo digo que esto está en progresión aritmética, significa que este numerito de aquí es el A1, ¿sí? Es el primer número, es el primer término de la sucesión. Este de acá es el A sub 5. Y con eso yo puedo encontrar la diferencia común para todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Yo sé que el término general siempre es de la forma A1 más N menos 1 por... Esto siempre es así en una progresión aritmética. Yo ya conozco el A1, que es 2, entonces yo sé que esto es 2 más N menos 1 por D. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto vale esta D? ¿Cómo la encuentro? Uso el otro dato que tengo, este A sub 5, ¿ya? Entonces yo sé que A sub 5 es 15, pero según esta fórmula, también es 2 más 5 menos 1 por D. Entonces aquí yo obtengo una ecuación y puedo resolverla en términos de D. Digamos, aquí si paso el 2 restando, me quedaría 13 es igual a 4D, y eso significa que D es igual a 13 cuartos. ¿Ya? Y usando eso yo puedo escribir el término general. Yo sé que el término general va a ser 2 más N menos 1 por 13 cuartos, porque ya encontré cuánto vale D. Ya encontré este de aquí. Y ahora, para encontrar estos números A2, A3 y A4, simplemente tengo que ir evaluando en esta función. Digamos, yo sabría que el A2 entonces es 2 más 2 menos 1 por 13 cuartos. El A3 es 2 más 3 menos 1 por 13 cuartos. Y el A4 es 2 más 4 menos 1 por 13 cuartos. ¿Ya? Y con esto, con estos números que encontré aquí, digo ya, estas son las medias aritméticas que buscaba. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Ya. Entonces, como ves, cuando te piden medias aritméticas, simplemente es, tomas esos dos términos, insertas términos en el medio, digamos aquí como inserté estos tres términos aquí, y dices, quiero que toda esta sucesión esté como una progresión aritmética. Entonces, como ya buscas una progresión aritmética, ya sabes el término general. Y con eso puedes determinar los términos que necesitas. Digamos, ubicando cuánto vale uno, cuánto vale la D y eso. Nada más. ¿Tienes alguna pregunta de todo esto? Es que algunas veces la profesora, o sea, dicen como ayer los números de la progresión aritmética y nunca nos da los números, entonces hay que encontrar uno, eso.
Y de ahí como que me cuesta un poco. ¿Tienes algún ejercicio de esos para por ahí? Ver, Siempre digo, que te piden hallar términos de una progresión aritmética, tienen que darte algunos datos. Pueden darte mm, dos términos de la progresión, pueden darte un término y la diferencia, eh, pueden darte el primer término y la diferencia, así. voy a buscar un ejercicio. Ya, hasta eso yo voy a ir acá escribiendo lo que, en cambio, lo de progresiones geométricas y explicamos eso rápido, ¿sí? Aquí encontré algunos. A ver, A ver, dicen, aquí no sé, dice, en una progresión aritmética el primer término es 4, el último es 30 partido, o sea, 30 y después sale 3 octavos, punto. Y la suma de los términos es 83 y sale un octavo, que sale hallar la razón y el número de términos. ¿en progresión aritmética o geométrica? Sí, geométrica, perdón. Uy, ya, espérame. Aquí sería progresión geométrica. El primer término es 4, el último, ¿cuánto era? El primer término es 4, el último es 30, así como es grande y 3 octavos. Así como, 33 octavos, sí. no, a ver, aquí no veo. Ah, espérame, 30 es el número como grande y al ya. lado un octavo. Un Ah, octavo, 3 octavos, sí. ya, 3 octavos. así. Sí, Ya, lo que diríamos 30 enteros, y 3 después, octavos. y O sea, después sale que la 360. suma es 83 y después al lado un octavo. SN es 83, un octavo, ¿sí? A ver, Espérame, voy a sí, escribirlo así. acá. Sí, así está bien. La suma, a la suma la estoy escribiendo así, SN. Es igual a, ya me olvidé cuánto era. 83, un octavo era. ¿Sí? Sí. Ya. Ya. Esta notación que está usando aquí, para no confundirnos, esta notación de aquí se llama fracciones mixtas, ¿ya? O yo las conozco así, ambos, fracciones mixtas, ¿ya? Y es una forma diferente de expresar ciertas cosas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que uno a veces no quiere escribir, por ejemplo, 15 medios, ¿ya? O sea, que el número que está acá sea más grande que el número que está en el denominador. A veces no es muy deseable. Entonces usamos esta notación. Miren, 30 por 3 octavos, como dice aquí. Si uno quiere escribirlo como una fracción de las normalitas, de lo que conocemos, esto es exactamente lo mismo que 30 más 3 octavos, ¿ya? O sea, escribir esto, por definición, es lo mismo que escribir esta suma de aquí. ¿No sería multiplicación así como el 30 por el 8 y después se suma el 3? Es que, o sea, es que aquí hay un pequeño problema, se puede decir, porque déjame ver si en la guía hay algo. Porque entiendo tu confusión, o sea, es normal. Y de hecho, no sé si yo me estoy confundiendo también. Porque si tú buscas esto en internet, fracciones mixtas, te van a salir que la notación, digamos, si yo digo 2, así un 2 grande y pongo un medio aquí, esto es exactamente tener 2 más un medio, lo cual se convierte en 2 por 2 más 1 sobre 2, o sea, 5 medios. ¿Ya? Pero lo que tú me dices también tiene sentido, porque si yo escribo 2 por un medio, entonces yo digo, estoy multiplicando fracciones. Entonces esto sería 2 por uno dividido para 2, y esto pues es 2 sobre 2, o sea, 1. ¿Ya? Entonces aquí, si te soy sincero, es que no tengo el documento, o sea, no sé cómo está escrito.
Si este numerito que aparece aquí, este de acá, es más grande que los otros números, o sea, es más grande que un número usual, por decirlo así, puedes pensarlo que es una fracción mixta. O sea, tal como lo escribí aquí. Sí, Como está es. más grande el número. Sí, si está más grande de lo normal, entonces piénsalo como es, como una fracción mixta, como está escrito aquí, Es que ¿ya? yo siempre pensé que era así porque aunque no se ve el puntito, yo siempre pensé que estaba multiplicando. Sí, es que son más que nada convenciones en notación. A mí, en lo personal, tampoco me gusta mucho la notación de fracción mixta, como está aquí. O sea, no me gusta esto, pero pues así la usan, ¿no? Digamos, yo prefiero mil veces escribir esto antes que escribirlo de acá. Porque como te digo, las dos cosas son lo mismo, ¿ya? Digamos, cuando tú 30, lo voy a escribir más grande para evitar confusiones, yo pongo 30 y 3 octavos aquí chiquito. Esto, 3 dividido para 8. O sea, estos dos números de aquí se multiplican, se suma el número que está aquí y se divide para el denominador que tenemos antes, ¿sí? O, tal como dije antes, es como, esta de aquí es lo mismo que si yo pusiera 30 más 3 octavos, ¿sí? ¿Alguna duda aquí? No, no, se entiende. Ya. O sea, esta notación de aquí por lo general se usa para explicar la idea de las fracciones. Porque cuando tú pones así 2 grande y un medio, significa, lo voy a explicar con pastelitos como si estuviéramos en la escuela, pero es como que tú tuvieras 2 pastelitos enteros y aparte añades un medio de pastel, o sea, un pedacito. Por eso decimos, este 2 grande me dice cuántos enteros hay. Aquí tengo 2 pasteles enteros. Aquí así. Y la otra fracción de acá me dice, y hay una parte fraccionaria, medio pastelito más. ¿Sí? En cambio, Mm, lo de acá significaría que tengo 30 pasteles enteros y un 3 octavos de pastel, o sea, 3 pedacitos de un pastel partido en 8. ¿Sí? Es sí, como que da esa idea esta notación. Ya, nada más. Me desvié del camino. Resolviendo esto nos queda 30 por 8, que eso creo que da 240. Da 243 dividido por 8. ¿Se puede simplificar? No lo sé. Así que ahí se queda. Ya. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Mira, em, ya nos está dando el primer término de la sucesión. ¿Sí? Mira, antes de hacer este ejercicio voy a explicar lo de progresiones geométricas, ¿ya? Para que entendamos qué va a pasar aquí en lo que voy a hacer, ¿ya? Mira, una progresión geométrica es análogo a lo que es una progresión aritmética. Antes siempre sumábamos o restábamos, ¿ya? Sumábamos o restábamos la misma cantidad siempre, ¿verdad? Ya. Ahora, en una progresión geométrica, siempre, o sea, partes desde un término inicial, que sería esta A que estoy poniendo aquí, o también la podemos escribir como A sub 1, porque es el primer término de la sucesión. Y para obtener los siguientes términos, siempre multiplico por la misma cantidad. Por eso me aparece esta R. El siguiente término es multiplicar por R. El siguiente de ese es volver a multiplicar por R y por eso aparece A por R cuadrado. El otro término vuelvo a multiplicar por R y por eso aparece A por R al cubo. ¿Ya? Sí. Y ojo que cuando digo multiplicar también puede ser que siempre divides por la misma cantidad, ¿ya? Porque digamos, si tú tienes un número A y lo divides para 2, esto es lo mismo que hacer A multiplicado por un medio. ¿Sí? Entonces, cuando en esta progresión geométrica puede ser que siempre multipliques por lo mismo o también que siempre dividas por lo mismo, ¿ya? Y la relación fundamental que cumple una progresión geométrica es la que está escrita aquí. Siempre, si tú coges un término y lo divides por el término anterior, siempre tiene que darte la misma cantidad R. Por eso decimos que es la razón común.
¿Ya? Ujú. Ya. Entonces puedo mostrar algunos ejemplos de esto. Digamos, un ejemplo clásico sería que yo ponga 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así. Entonces, mira, empiezo en 2 y siempre se multiplica por 2 para seguir al siguiente término. ¿Ya? Ahí digo, estoy con una progresión geométrica porque siempre estoy multiplicando por lo mismo. O como digo, también puede ser siempre dividido por lo mismo. Digamos, puedo tener un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo y así. ¿Ya? Porque mire, pasar de aquí a acá, ¿qué hice? Dividí para 2. De aquí a acá, otra vez dividí para 2. Y acá dividí para 2. O lo que es lo mismo, siempre multipliqué por un medio. Multiplico por un medio, multiplico por un medio, multiplico por un medio y así. Entonces, estas dos son ejemplos de progresiones geométricas por eso. ¿Ya? Y el término general, tal como teníamos antes, en este caso se escribe como A sub 1 por R a la N menos 1. Esta R de aquí es la razón común que yo mencionaba antes, ¿ya? La que aparece si yo hiciera esta relación de aquí. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Ya. Y así tal como antes yo puedo calcular la suma de los primeros n términos de la progresión. O sea, si tú tienes n términos que están en progresión geométrica, tú puedes calcularles la suma, ¿sí? Y la suma en este caso viene dada por esta formulita de aquí, que es A1, que multiplica A1 menos R a la N, más 1, dividido para 1 menos R. Sí. No, me estoy equivocando aquí. Espera, espera. Me estoy equivocando porque estoy confundiendo una cosa. Cuando yo aquí estoy sumando los primeros n términos, es que estoy sumando A1 más A1 por R más A1 por R cuadrado y así. Y esto llega hasta A1 por R a la N menos 1. ¿Ya? Porque ¿Siempre estoy va a ser sumando. a sub 1? ¿O no sería 1 pues a 2 por R así? ¿No? No. Es que la progresión aritmética geométrica, perdón, siempre es así. Tienes el primer término y el segundo término, o sea, eh, no voy a borrar esto. Solo que tiene, o sea, sí, sí entiendo. Esta suma de aquí propiamente dice A1 más A2 más A3 y así. Esa es la notación, ¿verdad? O sea, esto es lo que significa esto de aquí. ¿Sí? Sí. Ya. Pero el A2, por definición, es A1 por R. ¿Sí? Porque el segundo término se calcula el anterior multiplicado por R. ¿Ya? El A3 también significa esto de acá. Y el AN es este término de aquí, tal como escribí aquí la fórmula general. ¿Sí? Ahí está claro de dónde salió esta Mm, suma de acá. Siempre va a ser como el último restado por 1. Multiplicado por 1. O No sea, arriba, el n menos 1. sí, el término enésimo, o, a ver, sí, sí tienes razón. Siempre, digamos, si tú quieres el A3, siempre va a ser A1 por R al cuadrado. O sea, si estás calculando A3, tienes que elevar al cuadrado, que sería 3 menos 1. Sí, tienes razón. Ya. Ya. Y esta Y la suma, razón siempre va a ser la misma, la distancia, es como la distancia. sí, solo que ahora se le dice razón porque estás siempre multiplicando, ya no sumando. Ya. Ujú. A esta R, en cambio, se le dice razón. A la anterior, a la D, que aparece en la progresión aritmética, se le llama diferencia. ¿Ya?
Y esta suma de los primeros, de estos términos que escribí ahorita es A1 por 1 menos R a la N dividido para 1 menos R. Esta es la fórmula de esta suma, ¿ya? En clase tal vez vieron cómo se deduce esto, pero no lo hago aquí. Y la idea es que si calculaste hasta el exponente n menos 1, acá en cambio te va a aparecer elevado a la n, o sea, sumado 1, ¿ya? Ya entendí. Ya. Pues ahora que tenemos esto, podemos volver al ejercicio. Ya. Bien. Yo sé que el enésimo término de esta progresión siempre es A1 por R elevado a la n menos 1, ¿verdad? Esta es la fórmula general. Esta fórmula siempre funciona cuando sabes que es una progresión geométrica, ¿ya? Dentro de los datos ya me está dando el primer término, me dice que es 4. Entonces esto es 4 por R elevado a la n menos 1. ¿Ya? Aparte, ¿qué me dice? Que el último término, que yo lo estoy escribiendo como a sub n, es este 30 elevado a la 3 octavos. ¿Ya? 30, perdón, 30, se lee 30 enteros 3 octavos, así. Por la idea que te contaba antes de 30 pastelitos completos y 3 octavos de pastel. Entonces, eso se tendría que restar con -1. Eh, mm, El 30 entero 3 octavos. Casi. De Porque es hecho, como lo el podemos último. despejar. Porque si nosotros sabemos que este término vale esto, yo puedo reemplazar aquí y decir, este 30 enteros 3 octavos tiene que ser igual a 4 R a la N menos 1, ¿ya? ¿Por qué escribo esto? Porque yo todavía no sé cuánto vale R ni cuánto vale N. Solo me dice, el último término es este, pero no sé si es el término 10, no sé si es el término 20, no sé cuál es. ¿Ya? O sea, Sí. lo que hice aquí en esta última línea es este 3n que hice aquí, lo reemplacé por lo que sabemos que vale. ¿Ya? Pero entonces la N ¿qué era? Era como la constante, así como lo que se repetía. No, la n te dice el número de, o sea, o qué posición ocupa el término. Te dice, si n fuera 3, Mm, por ejemplo, te dice, este es el tercer término. Así. Pero ahorita no sabemos qué término es y por eso no la he escrito de otra forma. Sigue siendo n. ya. ¿Ya? Ujú. Ya. Entonces, bueno, voy a resolver esto para despejar r elevado a la n menos 1, a ver qué me sale. Y me encuentro que 243 octavos es igual a 4r a la n menos 1. Ujú. Y si despejo, me quedaría r elevado a la n menos 1 es 243 dividido, el 4 pasa dividiendo, entonces quedaría en el denominador 4 por 8, que eso es 32. ¿Ya? Hasta aquí he llegado ahorita. No tengo nada más. ¿Ya? A ver si puedo mover estas. Perfecto. Ya. Ahora, además me dice que la suma de los n términos era 83 enteros un octavo. ¿Ya? O sea, esto es 83 por 8 más 1 dividido para 8. Es lo que decía. El número grande se multiplica por el denominador, se suma lo que está aquí y se divide para lo mismo. Y esto da... Estoy usando la calculadora porque la verdad ni idea. Esto es 665 dividido para 8. ¿Ya? Pero yo conozco una fórmula también para la suma, ¿verdad? Nosotros sabemos que la suma siempre es A1, es justo lo que escribí acá. Cuando tú sumas n términos, tienes esta formulita de aquí. ¿Ya?
Ah, se me colgó la pizarra. No. Ah, qué reloj. Dame un minutito, voy a cerrar y voy a volver a abrir la pizarra que se me colgó. Mm, mm. Ya, volvimos. Ahora sí. Entonces, ese sub n va a ser A1 por 1 menos R a la n dividido para 1 menos R. Ya. Y yo sé cuánto vale A1. El primer término me decía que era 4, si bien recuerdo. Entonces, esto es 4 por 1 menos R a la n, 1 menos R. Ya. Y aquí puedo igualar estos dos términos, ¿sí? Igualando aquí, porque yo sé que los dos valen Sn, esto sería 665 dividido para 8. Y entonces encuentro 1 menos R a la n dividido para 1 menos R es igual a... ¿Cuánto sale aquí? 665 dividido, otra vez me queda 4 por 8, sería 32. ¿Ya? Entonces, mira, encontré esta ecuación y también encontré esta que tenía antes. R elevado a la n menos 1 era... ¿cuánto era? 243 dividido para 32. ¿Ya? Tengo dos ecuaciones y ambas tienen dos incógnitas. ¿Sí? O sea, la R y la N. Estos son los números que quiero encontrar. Entonces, bueno, aquí ya, como diría un profesor, aquí ya es malicia nomás, a ver cómo podemos resolver este sistema. ¿No? Hay algunas técnicas que uno puede usar para resolver sistemas, ¿ya? Tratar de eliminarte una variable y que te quede una ecuación que solo dependa de una variable, ¿ya? Por ejemplo, mira, te voy a dar una idea. Yo voy a hacer de otra forma aquí, pero esta sería, por ejemplo, una idea que se nos puede ocurrir. Yo de aquí puedo decir, siempre que tengas ecuaciones con exponentes, o sea, donde la variable aparezca en el exponente, digamos, aquí tengo n-1, eh, que, que yo digo, bueno, ¿y cómo hago aquí? Entonces, lo que se me podría ocurrir es aplicar un logaritmo, ¿ya? Yo puedo decir, aplico el logaritmo natural, ¿ya? Me queda logaritmo natural de r a la n-1, y esto es logaritmo natural de 243 dividido para 32, ¿ya? Entonces, propiedades de los logaritmos me dice que el exponente puede bajar, ¿sí? Me queda n-1 que multiplica el logaritmo natural de r. Y esto es logaritmo natural de 243 dividido para 32. ¿Ya? Y si despejo, me queda entonces que n vale logaritmo natural de 243 dividido para 32 dividido para el logaritmo natural de r más 1. Y mira, ya encontré cuánto vale n en términos de r. O sea, ya tengo n igual a algo que solo depende de r, porque la r aparece aquí. ¿Sí? Y yo podría usar esto y reemplazarlo aquí. ¿Sí? Y reemplazando ahí, me va a salir otra ecuación, que ya solo va a tener la variable e. Y puedo resolver. ¿Sí? ¿Está claro lo que hice aquí? Esa sería una idea. ¿Ya? Sí, pero la profe nunca usaba como eso. O sea, es que se puso feo. ¿Ya? Ahora, como digo, es que esta sería una idea que, digamos, puede ser lo primero que se te venga cuando estás haciendo una prueba. Entonces,
yo te voy a mostrar otra para que vayan ampliando las ideas que tienen cuando quieren resolver problemas, ¿sí? Este es un método y no digo que está mal. Sin embargo, a veces hay métodos que son más cortos. Por ejemplo, otra cosa que se me ocurre ahorita es, si yo multiplico aquí por R, en esta ecuación, ¿sí? O sea, multiplico por R aquí y multiplico por R acá. ¿Qué obtengo? Obtengo que R a la N, ¿sí? Porque aquí se sumarían los exponentes. Aquí recuerda que hay un exponente 1. R a la N es 243 dividido para 32R, ¿verdad? Y yo puedo reemplazar aquí eso. ¿Y qué me quedaría? 1 menos 243 dividido para 32R dividido para 1 menos R es igual a 665 dividido para 32. Y mira, es una ecuación que solo depende de R. Y esta está más bonita de resolver, ¿no? Que no aparecen logaritmos ni nada de eso. ¿Sí? Y voy a ir trabajando aquí, a ver qué se me ocurre. Aquí tengo una resta de fracciones. Entonces, la voy a hacer. Me quedaría 32 menos 243R dividido para 32. Y esto va a ser igual. Este denominador grande que aparece aquí, lo voy a pasar al otro lado para que multiplique. ¿Ya? Quedaría 665 dividido para 32 que multiplica a 1 menos 0. ¿Sí? Todo el denominador se pasa. Ahora, este 32 se puede simplificar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como que yo este 32 en algún momento lo voy a pasar acá multiplicando y se va a anular con el otro 32 que aparece ahí. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó la ecuación 32 menos 243R y este 665 que aparece aquí multiplica al 1 menos R. Entonces esto va a ser 665 menos 665R. Sigo operando, me va a quedar 665R menos 243R es igual a 665 menos 32. Y sigo trabajando aquí. Me va a quedar 422 por R es igual a 35 menos 32. Esto es igual a 633. Y si tú haces esta división que aparece aquí, vas a encontrar que R vale 3 medios. Y ya. Con esto ya encontramos R. Perfecto. ¿Ya? Y con eso también puedes encontrar cuánto vale N directamente. ¿Por qué? Ya encontramos la razón que era 3 medios. Aparte, nosotros teníamos esta ecuación. R elevado a la N menos 1 es 243 dividido para 8. O para 32, ya me olvidé. Para 32. Pero ya sabemos cuánto vale la razón. La razón es 3 medios elevado a la N menos 1 igual a 243 elevado a 32. ¿Ya? Dividido para 32, perdón. Y aquí yo te voy a mostrar algo. 243 es 3 quintos. Y 32 es 2 quintos. Son números que en algún momento te aprendes porque ya uno se sabe que la progresión es 2, 4, 8, 16, 32 y así. Pues este 2 quintos de aquí, este 32 ya me dijo, este es 2 quintos. Y este 243, pues ya uno, cuando ya ve el 2 quintos acá abajo, dice, sospecho que el de arriba es 3 elevado a algo. Ya está. Y esto entonces sería 3 medios elevado a 5. Entonces, o sea, ¿a qué llegamos? 3 medios elevado a n menos 1 es igual a 3 medios elevado a 5. Entonces, como ambos son 3 medios, los exponentes tienen que ser los mismos. Entonces, n menos 1 tiene que ser 5. Y entonces n vale 6.
Mira, con esto ya encontramos la razón y encontramos el término. Es decir, eh, me voy a regresar al enunciado. Es decir, este término 30 enteros 3 octavos es el sexto término porque encontramos que n vale 6. ¿Ya? Ahora ya sabemos, es el sexto término. Y esta suma que aparece aquí no es más que la suma de esta progresión geométrica cuando sumamos 6 términos. Eh, ¿Tienes alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Está medio enredado, Ujú. pero algo entendí. Ah, si quieres podemos recapitular rapidito. Lo que hicimos fue encontrar esto, que es el término enésimo general, ¿ya? E ir aplicando todo lo que se sabe de estas progresiones. O sea, yo sé que el término general siempre viene dado de esta forma, siempre, ¿ya? Y yo sé que el término n, porque no sé qué término es, vale 30 enteros 3 octavos. Entonces reemplacé eso aquí. Y encontré, perdón, justo me llaman, dame un minuto. Ya, volví. Ahora sí. Eh, entonces, usando esto que encontramos aquí, llegué a esta expresión. Mira, r elevado a la n-1 es igual a 243 sobre 32. Es una primera ecuación que encontré. ¿Ya? ¿Hasta ahí claro? Sí. Ya, muy bien. Luego, yo sé que la suma vale esto, pero también sé que la suma siempre se puede calcular de esta forma. Ujú. Entonces, lo que hago es igualar esta fórmula que hay aquí con el valor que tiene la suma y llego a otra expresión. Mira, encontré que 1 menos r a la n dividido por 1 menos r es esto. ¿Sí? Y entonces encontré dos ecuaciones. O sea, el sistema original que encontré es este. ¿Ya? Encontré dos ecuaciones y ambas tienen dos incógnitas, la r y la n. Y luego tengo que encontrar una forma de resolver este sistema. O sea, usar estas dos ecuaciones para encontrar cuánto vale r y cuánto vale n. ¿Ya? Y eso es lo que hago justo en el procedimiento de acá abajo. Lo primero que hago es digo, bueno, aquí tengo esta r a la n que de alguna forma la quisiera poder quitar. Entonces, de la segunda ecuación multipliqué r a ambos lados. Y por eso llegué, r a la n vale esto de acá. Y reemplacé en la ecuación de arriba, que es cuando llegué a lo de aquí. Entonces ya me quedó solo una ecuación que tiene la incógnita r. Y lo que hice fue pues de ahí ir resolviendo. Resolver la suma de fracciones, pasar a multiplicar el denominador y así. Hasta que encontré el valor de r que me salió 3 medios. ¿Alguna duda aquí? No, ahí no. Ya. Una vez que encontré el valor de r, yo puedo usar las ecuaciones que ya tenía antes para encontrar cuánto vale n en cambio, que también me interesa, saber hasta qué término sumé. ¿Sí? Y para ello usé la ecuación que tengo aquí, que esta fue la primera que encontré. Ya sé que r vale 3 medios, entonces reemplazo aquí 3 medios e igualo aquí. De ahí, el paso de pasar de aquí a acá es un poco como de intuición, por decirlo así, porque yo ya sé que 32 es 2 quintos y que 243 es 3 quintos. Entonces, usando eso yo puedo resolver fácilmente la ecuación tal como ves ahí. Pero si no, o sea, si hay una duda porque no sabemos cómo hacer eso, puedes usar logaritmos.
Las ecuaciones que tienen la variable en el exponente por lo general se pueden resolver también con logaritmos, ¿ya? Pero ¿está claro, digamos, cómo lo resolví ahora o quieres que también lo muestre cómo se hace por logaritmos? No está claro porque con el logaritmo yo creo que me enredas más. Sí, o sea, con logaritmos se vuelve un tantito más complicado porque ahí sí de ley se necesita una calculadora para luego evaluar esos logaritmos. Pero aquí, digamos, o sea, percatándose de que el 32 es 2 quintos y el 243 es 3 quintos, pues sale fácil. Perfecto. Entonces, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda en algo? ¿No? No. Bueno, entonces creo que podríamos quedar por ahí porque ya no nos queda mucho tiempo. Si tienes preguntas de algo, de cualquier cosa en general de la materia, me pueden mandar un correo. Ya está puesto, según yo, está puesto en el Educandos, así que cualquier duda o si quieren algún tema también algún tema para reforzar o algo que no les quede muy claro, me pueden avisar y yo hago una grabación y la subo al canal de YouTube, porque debo esa clase todavía que no la he hecho. ¿Sí? Una consulta. ¿El segundo semestre es presencial? La ayudantía. Sí. No te sabría decir todavía porque, o sea, los que hacemos las ayudantías en general, o la gran mayoría somos extranjeros, y estaba un problema gigante sacar una visa para Chile. Y todavía estamos en esos trámites, así que no sé si avancemos al llegar todavía. Si ya logramos concretar eso, eh, al momento que lleguemos a Chile, las ayudantías se vuelven presenciales, ¿sí? Sino que ahora por este problema migratorio no hemos podido, ¿sí? Digamos, originalmente estaba pensado que para ya desde ahora, desde junio, ya sean presenciales, pero no hemos podido tramitar la visa todavía por eso, ¿sí? Ah, ya. Es por eso que estamos en esta modalidad.